Sí, ¿verdad? Ok. Ahora ya perdí la figura donde la tengo en el chat. Bueno, les comentaba que esto es como una cuestión de rutina dentro de la investigación científica. Cuando tenemos un gen, y ya sabemos que ese gen o grupo de genes podría ser, está implicado en una función y queremos mejorar esa función, podremos echar mano de manipulación genética. Esta podría ser a través de mutagénesis. Les estaba comentando en ese momento que podría ser mutagénesis al azar, como hemos visto en clase, o bien mutagénesis dirigida, o sea, cambiar algo específico. Eso no lo vimos en clase, no nos dio tiempo, pero podríamos cambiar una parte específica de algún gen, bueno, que aquí viene como manipulación genética, con el objetivo de hacerlo más eficiente o probar si se puede hacer más eficiente el sistema. Entonces, si fuera un gen que está implicado en promoción de crecimiento, pues se podría modificar de tal suerte que digamos que ya la cepa se comporta diferente y ya tenemos un fenotipo distinto al que originalmente tenía esa cepa. O bien podemos hacer ingeniería evolutiva. Esto es cambiar bases, algunas bases específicas que tienen que ver con la interacción con alguna proteína y que esa proteína se hace una unión, digamos, más certera, con más fuerza y que esa unión con más fuerza pues nos dé un fenotipo mucho mejor que cuando no tiene una unión, digamos, lo suficientemente grande. Entonces podemos hacer uso de este tipo de cosas para cambiar el fenotipo de la cepa, pero ¿cómo nos damos cuenta que el fenotipo ya cambió a nivel genético y que eso podría estar siendo bueno, eso podría ser lo responsable de que ahora sea mejor esa cepa? Pues lo primero que se hace es un análisis de transcriptoma. Anteriormente, ese análisis de transcriptoma se hacía a través de una metodología eh, de ver, ¿cómo le llamábamos? Otra se me fue el nombre, pero ver la expresión de los genes a través de microchips. Se usaban microchips aislábamos RNAs y esos RNAs los podíamos poner en un chip que tiene todos los genes representados y por hibridación nosotros veíamos cuáles genes, digamos, se encendían bajo una condición y se apagaban bajo otra condición, pero es muy costoso en tiempo y también es costoso en reproducibilidad ese método. Actualmente el análisis transcriptómico se hace por un método que se llama RNA-seq, que es la secuenciación del RNA. Entonces aquí lo que vemos es qué genes se están transformando a RNA, perdón, y como secuenciamos el RNA, entonces podemos ver la diferencia en expresión de la nueva cepa que nosotros modificamos genéticamente versus la cepa que no está modificada, la versión silvestre. Entonces, ese análisis transcriptómico en un primer paso, pues nos da una comparación de comportamiento diferencial entre ambos fenotipos. Una vez que ya tenemos este análisis transcriptómico, entonces ahora vamos a identificar genes candidatos. Se dice que un gen candidato de que ha ocurrido un cambio es aquel gen que se expresa en el análisis transcriptómico dos veces o más, o dos veces o menos. Es decir, puede ser una upregulation o una downregulation. Una upregulation significa genes que se están transcribiendo de más, o sea, cuántas veces más del fenotipo normal. Y un gen que es downregulated, es decir, cuántas veces menos se está expresando de lo normal. Y lo normal en este caso sería la cepa silvestre. Entonces, cuando nosotros identificamos esos genes que se superexpresan o se expresan a la baja, esos los identificamos como candidatos y eso sería nuestro primer screening de genes expresados diferencialmente. Y después tiene que venir un segundo screening donde ya integramos
hacemos un análisis de ómica, puede ser una simulación in silico. Acuérdense que in silico significa en la computadora. Entonces, yo con el primer análisis que tengo de genes candidatos, pues voy y digo, bueno, si ya tengo todos estos genes, ahora tengo bases de datos in silico de esos genes o de esas proteínas que codifican esos genes y veo cómo está su metabolismo, cómo es cómo es que estos genes pueden afectar al comportamiento de la cepa. Y entonces trato de imaginar lo que está pasando ahí en la cepa en función de las bases de datos que ya se tienen. O bien hago una integración ya de la función biológica y bueno, y junto con los caminos metabólicos, es decir, trato de, con esas ómicas, con esa simulación in silico, trato de predecir cuál sería el efecto biológico que hay debido a esos cambios de expresión de genes. Entonces esto pues ya se hace en computadora y una vez que yo predigo una función, pues ahora tengo que demostrarlo. Por eso una vez que ya tengo esto in silico, ahora tengo que evaluar esos genes candidatos. Entonces ya podría yo ir dirigido sobre esos genes, ya puedo hacer una mutación, pero ahora por lesión, aquí lo viene, una mutación por lesión, o bien sobreexpreso los genes, le pongo un promotor fuerte arriba del gen de interés, y ya sea por lesión, que es cuando quito el gen, para ver qué pasa si le quito el gen, yo esperaría que va a pasar mucho, porque si son genes candidatos que en transcriptómica ya se superexpresaron o se expresaron a la baja, pues cuando yo los quite, pues van a hacer un efecto verdaderamente fuerte en ese fenotipo. O si yo lo sobreexpreso, pues también me puede hacer un efecto fuerte en ese fenotipo. Eh, y yo puedo hacer manipulación de estos porque podría, por ejemplo, en la célula donde ya deleté a ese gen, podría ahora complementarlo y ver cuál sería la condición óptima para la expresión basado en esta simulación in silico. Entonces, por eso es que aquí ponen, digamos, este recuadro de esta manera. Y finalmente, pues viene la creación de lo que en biología sintética dicen que es la célula, las fábricas celulares eh, con más productividad, más tolerantes a estrés, o sea, porque pues, ya, digamos, con esto han manipulado, han comprendido cómo esos genes pueden ser, digamos, optimizados para un propósito ya del humano, o sea, aquí ya no sería el propósito de la vida de la célula, sino sería algún propósito que nosotros queremos que haga la célula, o sea, ya este es para fin nuestro. Y entonces, pues esto pues es lo que pues, ya llaman en el campo de ahora biología sintética. Y finalmente, pues podemos hacer retroalimentación en función del conocimiento que vayamos ganando en este camino y pues cada vez, digamos, tener más información. Muchas veces cuando hacemos retroalimentación, pues nos damos cuenta que algún otro gen, pues cuando lo se diría en español, recuerda que quise decir disturbing, cuando hay disturbios en otro gen, pues puede afectar, perdón, puede afectar negativamente, digamos, a la función celular. Entonces, bueno, estos estudios están todo el tiempo en retroalimentación y cada vez que tenemos éxito, pues digamos que vamos rumbo a la generación de conocimiento de una mejor biología sintética. Eso es lo que yo veo de esta figura. No, no sé exactamente de qué trate el paper, pero es la interpretación que en este momento le puedo dar. No sé si hay alguna pregunta. Entonces es como el seguimiento de un protocolo. Pues más que de un protocolo es el
La forma de moda en la que ahorita se está haciendo investigación para optimización de genes. Una vez que conoces la función, ahora la gente trata de optimizarlos para nuestros beneficios y tecnología. O sea, por ejemplo, imagínate que tú vas a llevar esta célula a un fermentador porque te interesa producir un antibiótico, pero te interesa producir el antibiótico en el fermentador, no tanto en la naturaleza, o a lo mejor en la naturaleza, depende de tu pregunta. Vamos a hacer de cuenta que nos interesa en el fermentador porque de ahí vamos a purificar el antibiótico y va a tener valor agregado. O sea, entre más antibiótico tengas, más dinero vas a generar. Entonces, pues tienes que seguir este protocolo para optimizar cómo puedes hacer la expresión de esos genes y para eso hay que hacer mutaciones. Y una vez que haces las mutaciones, pues las nuevas mutantes tienes que probarlas contra el fenotipo silvestre para ver si esas mutaciones mejoraron o no mejoraron. Pero una vez que ya sabes que mejoraron, pues ahora tienes que saber cómo mejoraron. Entonces tienes que hacer estudios de transcripción para ver qué genes se transcriben diferencialmente de lo que ocurre con la cepa silvestre, que no es tan eficiente. Cuando descubres entonces qué se transcribe de más o qué se transcribe de menos, cosa qué RNA se transcriben de más o qué RNA se transcribe de menos, pues ya te empieza a dar una idea y ya puedes meter toda esa información porque es enorme, o sea, estamos hablando de millones de genes, ya lo puedes meter en una base de datos para hacer estudios in silico y darte una idea de qué es lo que está pasando en el metabolismo, de qué es lo que está pasando en general en la célula y cómo poder explicar que ahora es mejor. Entonces ya una vez que te das idea de cómo es mejor, pues entonces vas al siguiente nivel y es a mutar esos genes que tú crees que son de interés. Una vez que los mutas y demuestras que sí, que todo lo que predijiste in silico es verdad, porque una vez que los mutaste, ahora ya no funciona bien la célula, pero que cuando los deletaste o bien los sobreexpresaste, cambió la capacidad, pues entonces ahora has comprendido el nivel de avance que tienes y cómo tú puedes hacer biología sintética con ese fin de producir más antibiótico en ese fermentador. Y entonces, si tú eres el dueño, pues te preguntarías, ¿y lo puedo mejorar todavía más? Y entonces tienes que volver a retroalimentar este caminito para ver si es posible. ¿Vale? De nada, Scarlett. ¿Y esa figura para qué es? Es que una maestra nos pidió que bueno, que la explicáramos, pero no entendíamos qué era. Así nada más la puso. Ah, pues es que está bien avanzada, ¿eh? Bien, le vamos a poner una grabación. No, no es cierto. No, pues ya con lo que les dije, podrían explicarlo, pero si ven el paper, seguramente es de un paper esa figura. Entonces, es la de moda ahorita, biología sintética es lo que está. Todos los artículos que yo evalúo tienen que ver con este caminito, todos. Y yo como no he seguido el caminito, pues ya me están rechazando mis papers porque dicen que son muy simples. ¿Ustedes creen? Oigan, ¿a ustedes no les está afectando la ceniza? Ya paramos la grabación, ¿no? Sí, pues, no, bueno, yo no he salido de mi casa.